Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. Nos place darte, como cada semana, la bienvenida y decirte que nos sentimos felices de que nos acompañes. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, centro de producción de nuestra asociación, y a nombre de todo el equipo que semana a semana preparamos este repaso, queremos decirte gracias por tu preferencia. En esta ocasión estudiaremos la lección número 3, titulada El discipulado y la oración. Me gustaría introducirla de la siguiente manera. ¿Alguna vez te has dado cuenta cómo son tan intensas nuestras oraciones cuando estamos atravesando por una situación difícil, una situación de crisis, o cuando tenemos un familiar enfermo? ¿Te has dado cuenta cuánto oramos cuando un familiar o alguien cercano a nosotros está a punto de morir? Oramos, oramos, oramos y no nos cansamos de orar porque queremos que el Señor sane a esa persona. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría con la iglesia y con nosotros mismos que predicamos el Evangelio si oráramos con la misma pasión por las almas que están muriendo sin esperanza? ¿Te imaginas qué sucedería si dedicamos más tiempo a orar por otros, a orar por las personas con las que vamos a encontrarnos, a orar por las personas con las que vamos un día a tener un contacto misionero o a compartirles el Evangelio? ¿Qué pasaría? Bueno, de eso nos habla justamente esta lección. Dejar de orar tanto por nosotros y empezar a orar por otras personas con la misma pasión, el mismo fervor con que lo hizo nuestro amado Jesús. Como verás, la lección será maravillosa. Conceptos conocidos, pero a veces poco practicados. Le damos la bienvenida, como cada semana, a nuestros dos amigos y colegas de este repaso. El pastor Isidro, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido a esta tercera lección. Sí, se va muy rápido, ¿no? Las semanas pasan volando y ya estamos a mitad de enero. Así es. Qué interesante que podemos repasar la lección. Una lección que sin duda alguna nos recuerda la actividad, una de las actividades primordiales que todo cristiano debiese realizar y que todo adventista del séptimo día debiese practicar todos los días y a toda hora, ¿no? La oración. Así es. Correcto. Gracias, pastor. Y pastor Abraham Ramírez, director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo, le damos también una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Pues sí, para estudiar la oración, que es un elemento, como dice la lección, que vincula, que hace conexión, no tan solo nosotros con Dios, sino también nos vincula con nuestros semejantes, ¿no? La oración es algo importantísimo, es tan valioso, pero desafortunadamente poco lo hacemos. Correcto. Dios quiera cambiarnos la manera de ver las cosas y practicarla más. Correcto, y ojalá Dios permita que este repaso nos ayude a reenfocar bien el asunto de la oración a como venimos haciéndolo. Bien, si les parece bien, vamos a proveer como cada semana un bosquejo de la lección que sabemos es útil para muchas personas, y el bosquejo sería el siguiente. En primer lugar, la lección nos habla de tiempo para vincularnos con Dios. No podemos orar por otras personas si primero no oramos por lo menos por nosotros, ¿no? Y si entendemos que realmente la oración es la manera de vincularnos con Dios. Me parece que esa va a ser una parte muy interesante. Claro que sí. El segundo punto, pastor, ¿cuál sería? El segundo punto, pastor, la oración intercesora. Yo creo que nos vamos a dar cuenta que si practicamos este tipo de oración, lo haremos mejor, oraremos mejor, y nuestros, ¿cómo diremos? De nuestro ser van a salir palabras para el bienestar de los demás. Nos vamos a volver más dadivosos y más comprensivos, menos egoístas, menos orgullosos. Correcto. Gracias, pastor. Qué lindo punto. Y el tercer punto, si les parece bien, una sincera preocupación por otros. Sí, realmente no podemos tener compasión por otros si no nos preocupamos por ellos. Está bien que nos preocupemos por nosotros, por nuestra familia, pero el Señor Jesucristo se preocupaba más por las personas que le rodeaban. Y en esa preocupación sentía compasión y entonces les ayudaba. Correcto. Y ese mismo espíritu tenemos que desarrollar eso nosotros hoy. Entenderlo también nosotros. Bueno, entonces, para beneficio de todos los que nos siguen con este repaso, tiempo para vincularnos con Dios es el primer punto. El segundo, oración intercesora. Y el tercero, una sincera preocupación por otros.
Si les parece bien, vamos a hacer una breve pausa y en un momento iniciaremos el desarrollo de ese interesante repaso. No se vayan. Bien, estamos de vuelta. El discipulado y la oración es el título de la lección número 3, la lección que vamos a desarrollar en estos momentos. No sin antes pedir la dirección de Dios. Pastor Abraham, ¿te gustaría hacer esta oración? Señor, agradecemos tus bendiciones y te pedimos tu dirección para el repaso de esta lección, para comentarla adecuadamente, Señor, y que podamos aprender de ese vínculo tan grande que nos une contigo, que es la oración. Que Amén. Este repaso le sirva a los maestros y a todo hermano que la vea. Acompáñanos, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, el discipulado y la oración. El primer punto, mencionamos, será tiempo para vincularnos con el Rey del Universo, con Dios. Y me gustaría iniciar este primer punto, pastor, con lo que dice justamente el folleto de la lección. En el primer párrafo del día lunes dice: piensa en lo que realmente es la oración. Seres pecadores caídos, dignos de muerte, pueden tener en forma instantánea comunicación directa con el Creador del universo. Qué privilegio, ¿no, pastor? Yo me imagino cuando en las películas, ¿verdad? En las películas a veces de los gobiernos, sobre todo del gobierno estadounidense, de pronto tienen el famoso teléfono rojo, y donde algunas personas pueden llevar ese teléfono rojo, ¿no? No todas, fíjense bien, no todas, pero el que tiene el número telefónico de ese teléfono rojo puede marcar y el teléfono es contestado directamente por el presidente. Así que cualquiera podría decir, ¡qué privilegio! Pero también podemos nosotros decir, solamente pasa en las películas, ¿no? Sin embargo, la oración, lo más grandioso es que ¿cómo un ser pecador como yo puede ser atendido por el Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque cuando yo oro, Él inclina su oído y me escucha. Amén. ¿Verdad? A veces el gran problema me parece que con toda tanta actividad que a veces tenemos, nos olvidamos de esa comunicación que tenemos que tener con el Rey del Universo, con nuestro Creador. Se nos olvida. Y entonces a veces mandamos pues mensajes muy cortos para el Señor, ¿no? Como un mensaje de Twitter, ¿no? Unas poquitas palabras y es suficiente, ya no puedes enviarle más. Y entonces enviamos puros twitters, puros mensajes, ¿no? puros twitters que casi se convierten en repeticiones, porque en pocas palabras casi repites lo mismo, ¿no? Me parece que nosotros debiésemos cambiar un poquito, debiésemos hacer esa comunicación con Dios que tenga un buen contenido, para que después cuando Dios nos conteste nosotros podamos realmente recibir la respuesta a las peticiones que nosotros le hicimos. Claro que sí. Pastor Abraham, Camino a Cristo, página 92, dice: la oración no baja a Dios hasta nosotros, antes nos eleva a Él. Sí, la oración es una bendición que Dios nos otorga. Así que el hecho de que Dios nos diga, acérquense con confianza a mí y oren, no quiere decir que tenemos el derecho de hacerlo. ¿No? Debemos ir con humildad ante Él, ¿no? Una actitud de humildad para expresarle lo que tenemos en nuestro corazón y esperar de Él que se haga su voluntad, ¿no? Y entonces la oración no baja a Dios a nosotros, nos eleva. Esa es una bendición. Correcto. Nos lleva a rumbos celestiales. Y cuando uno ora, entonces lo terrenal queda abajo.
¿sí? Cuando oramos y nos comunicamos con el Todopoderoso y con el Santo de Israel, entonces nosotros también nos asemejamos a Él. La oración nos santifica, ¿por qué no decirlo así de esa manera también? Nos une a Cristo Jesús, nos vincula a Cristo Jesús. Así que si la oración nos une y nos vincula y nos hace salir del plano terrenal a un plano celestial, ¿por qué no estarlo practicando? Pero desafortunadamente no lo hacemos. Creo yo, pastor, que deberíamos de buscar, como lo hacía el Señor Jesús, tiempo, lugares. No hay prohibición con el tiempo. Podemos orar en todo momento, ¿no? Sin límite. Y no hay lugares prohibidos para orar. Podemos orar en cualquier lugar. Ni posiciones prohibidas para Ni posiciones prohibidas, ¿no? Puede ir uno sentado en el micro, ir orando. Puede ir uno caminando y puede ir uno orando. Manejando. Puede uno trabajando, manejando, puede uno estar orando. Amén. Bendito sea Dios por esa bendición que nos da, que es la oración, que nos quita del plano terrenal y nos sube a donde está, en un plano celestial donde está nuestro Dios. Amén. Es maravilloso. Pastor Isidro, el pastor Abraham mencionó algo que es muy importante. Dicen por ahí que nadie vivió como Jesús vivió porque nadie oró como Jesús oró. Jesús, siendo el Rey del universo, pastor, cuando estuvo en esta tierra y se hizo hombre, dedicaba a veces noches completas a la oración. ¿Qué nos debe enseñar eso, pastor? ¿O qué nos debe decir? Bueno, de hecho, hay un incidente que las Sagradas Escrituras tiene, y está registrado en el libro de San Mateo, capítulo número 14, cuando Jesús alimenta a los 5,000. Sí. Después de que alimenta a toda esta muchedumbre de personas, dice, entonces Jesús mandó a sus discípulos, versículo 22, entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Despedía a la gente, subió al monte a solas a orar, y al anochecer estaba allí solo. Para entender el contexto de todo esto, otro de los evangelios dice que la gente lo quería hacer rey. Y como lo querían hacer rey, pues la tentación es mucha, ¿no? Jesús también sufrió tentaciones que nosotros sufrimos. El querer tener el primer puesto. Ahí lo que estaban diciendo prácticamente, ¿saben qué? Derroquemos a Herodes. Y coloquemos a Jesús. Coloquemos a Jesús. Eso era una tentación muy grande. Por lo menos para mí hubiera sido tentador, ¿verdad? Que de pronto digan, oye, quiten al que está y pónganme a mí. Y que no lo diga yo. Digo, porque si uno lo dice, pues a veces dicen pocos lo creen, ¿no? Cuando tú hablas de ti mismo, otros dicen, pues, quién sabe si es cierto. Pero que el pueblo lo está diciendo, el pueblo dice, Jesús debe ser el rey, Jesús debe ser el rey. Y Jesús escuchándolo una y otra vez mientras estos gritan y gritan y gritan y gritan. Se requería oración. Y Jesús porque él era el rey. Así es, él ya sabía quién era, ¿no? Y entonces dice, pero yo necesito ir a orar para que la tentación, ¿qué cosa? No había llegado la hora. No me venza de ser un rey terrenal. Porque recordemos, Jesús era también que humano. Así que era una tremenda tentación. Y la venció a través de la oración. La oración vincula de manera milagrosa a las personas con su Creador. Porque lo vincula. ¿Cómo es que sucede ese milagro? Ninguno de nosotros lo entiende. Porque nosotros estamos aquí en la tierra. El Señor, ¿a cuántos miles de kilómetros estará? ¿O a cuántos años luz estará de distancia de nosotros, para utilizar expresiones astronómicas? Y mi oración es escuchada por ese vínculo milagroso que se ha formado, ¿no? Después, unidos con el Padre Celestial, los pecadores trascienden su naturaleza humana y desde luego también trascienden sus tendencias pecaminosas. Y ahora se pueden encontrar con el cielo. Porque realmente, ¿qué es lo que quiere hacer el ser humano? Lo malo. Pero la oración va más allá de estas paredes. Transforma. Va más allá de este mundo. Llega hasta el trono celestial y la respuesta es que Dios nos transforma vez tras vez. Amén. Y pastor, yo creo que el mensaje sería, hay que orar, orar y orar. No hay un pedido, dice la lección, que intimide a Dios.
¿no? No vamos a temblar, no vamos a poner a temblar a Dios con alguna petición que le hagamos, nada, porque su autoridad es ilimitada, sus fuerzas son inagotables y Él hará lo mejor para nosotros. Él es el único que puede suplir las necesidades de todo el mundo simultáneamente. No le agobian que le estemos pidiendo todo el mundo. ¿Cuántos? 7,300 millones. 7,300 millones. No le agobia al Señor. Él tiene capacidad. Aunque oremos al mismo tiempo. Aunque oremos Él tiene capacidad para hacerlo. Pero lo hacemos tan poquito. Decía alguien comentando esto de que oramos poco. Dijo el Señor Jesús, que si tuviéramos fe, ¿no? Entonces le diríamos a este monte, cámbiate de aquí para allá. Y si yo por eso cuando voy en la carretera y veo un deslave, que se cae una piedra, eso digo, alguien en el mundo tuvo un esbozo de fe, ¿no? En la montaña que le cae una piedra ahí. Pues lo hacemos tampoco. Lo hacemos tampoco. Dios quiera que podamos estarnos vinculando constantemente con el cielo y ser transformados de gloria en gloria al tener relación con Jesús. Claro, claro que sí. Pastor Isidro, definitivamente esta lección nos recuerda que lo que Jesús nos enseñó, dentro de todas las cosas lindas que nos enseñó, es a dedicar tiempo a la oración. Y hacerlo con una fe que simplemente nos ayude a vislumbrar el resultado que puede venir. Porque Dios tiene la capacidad para poder contestar todas las plegarias que nosotros hagamos. Y qué bueno que no nos da siempre lo que le pedimos, como aquella famosa ilustración del niño que le pide una navaja al papá. El papá le dice, no te conviene. Qué bueno que el Señor nos da lo que necesitamos y no siempre lo que le pedimos. Exacto. Vamos a hacer una pausa si les parece bien y ahorita regresamos a continuar este maravilloso repaso de la lección número 3, el discipulado y la oración. Ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 3, el discipulado y la oración. Ya analizamos el primer punto que tiene que ver con justamente tiempo para vincularnos con Dios, y vamos a analizar el segundo punto que tiene que ver con la oración intercesora. Me parece que una maravillosa lección la encontramos en Daniel, capítulo 9, versículo del 2 al 19, cuando Daniel se da cuenta, Pastor Abraham, Pastor Isidro, de los tiempos. Y cuando se da cuenta que esos tiempos van más allá de lo que él tenía en mente o conocía, Pastor, hace una de las oraciones, a mi parecer, más hermosas, una oración intercesora por su pueblo. Sí, nos damos cuenta que la oración intercesora es pedir por otros y no pedir por uno mismo. Eso nos enseña la lección, una de las grandes lecciones de esa oración tan bonita de Daniel capítulo número 9. Daniel pudo haber mencionado: mira, Señor, tú sabes que yo te he servido fielmente aquí te serví fielmente en el imperio babilónico, ahora estoy en este nuevo imperio, pero sabes que yo te he seguido sirviendo fiel. Mira, realmente venimos a sufrir aquí a este territorio por los pecados de todos esos malvados, de nuestros padres, de nuestros ancestros, de todo el mundo. Y tú sabes cómo viven estos aquí en Babilonia, algunos viven de la bonanza, de todo. Y en lugar de decir todo eso, un justificativo a su vida santa, él simplemente dice: ¿sabes qué, Señor? Estoy orando por mi pueblo, porque yo también soy parte del pueblo. El pueblo es malo, pero yo también soy malo. Incluye. Sí, Daniel entendía que el pecado es espantoso a la vista de Dios y no tiene que ver con el tamaño. Él era pecador y los demás también. Y él no decía: mira, pero aquellos más que yo. Él se incluye. No obedecimos, todos somos pecadores. No hicimos. Señor, fallamos. Y entonces intercede por todo ese pueblo que seguía siendo un duro de servicio, pero al cual Dios también seguía amando, ¿no? Así que la oración intercesora es no orar por mí, sino orar por otras personas que también es necesario que Dios haga milagros para con ellas, ¿no? Pastor Abraham, una oración empieza a trascender cuando dejamos de pedir para nosotros y empezamos a pedir por los demás. Sí, creo que podemos ver, pastor, la conveniencia de practicar la oración intercesora. Cuando oramos por nosotros mismos, yo creo que la oración se contamina porque estamos pidiendo para nosotros, ¿no? Y a veces el ser humano confunde las necesidades con los deseos, y a veces a lo mejor expresamos más deseos que las necesidades. Por eso Dios a veces no nos da lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Y yo creo que cuando oramos pidiendo para nosotros, se contamina ahí la oración. Pero cuando pedimos por el bienestar de los demás, cuando pedimos perdón por los demás, cuando pedimos salud por los demás, entonces nos parecemos a Cristo Jesús. Amén. Él es el intercesor del ser humano ante el Padre, ¿verdad? Tenemos un intercesor, dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, nos parecemos al Señor Jesús, ¿no? Entonces, pudiera ser que cuando oramos para nosotros mismos, caigamos en la actitud de Satanás y queremos para nosotros, queremos ser semejante y haré esto y haré lo otro. O sea, como el genio de la lámpara, pasó, nada más le estamos pidiendo que nos concedan los deseos. Cuando hacemos oración intercesora, entonces nos parecemos más a Cristo Jesús, Amén, intercediendo por los demás. Sí, esa oración de Daniel, si nosotros la analizamos con detenimiento, vamos a ver que no tiene un solo motivo egoísta. Así es. ¿No? Y eso es una de las cosas más importantes. A veces nosotros nos concentramos en nuestras necesidades, porque finalmente sí tenemos necesidades. Pero la oración intercesora dice: más allá de tus necesidades, hay otras personas que necesitan de tus plegarias. Tienen mayores necesidades que tú. Más allá de tus necesidades, esas personas necesitan tus plegarias, necesitan que ores para que Dios toque su corazón y esa persona pueda llegar a ser una persona que sea un buen candidato para el reino de los cielos. Tenemos que aprender a orar por esas personas antes que por nosotros mismos. Por eso es que la oración intercesora es una expresión muy elevada de la vida espiritual. O sea, las personas que oran por otros tienen una vida espiritual mucho más sólida, y eso tenemos que aceptarlo, porque Jesús así era.
él ha tenido la vida espiritual más sólida y oraba por otras personas. Y él no es que no orara por sí mismo. Encontramos varias oraciones donde él oró por sí mismo. Cuando estaba en el huerto del Getsemaní, él dijo, mira, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. O sea, a veces sí, él oró también por sí mismo, porque sabía que todos necesitamos también orar por nuestras necesidades particulares. Pastor. Pero, el pero que importante es, hay otras personas que necesitan también tu intercesión. Y esa oración que usted acaba de mencionar de Jesús, pastor, nos enseña otra cosa, me parece a mí. Cuando Jesús ora por él, diciéndole, Señor, pasa de mí esta copa, no sea mi voluntad, nos está recordando algo. Que cuando nosotros oramos por nosotros, siempre debemos decirle, Señor, pero se haga lo que tú quieras. Porque a veces queremos darle órdenes al Señor y decirle cómo resolver el problema. Bueno, a veces tenemos ya la respuesta. Miren, yo he ilustrado esto de una manera muy interesante. Cuando una muchachita o una jovencita de la iglesia, alguien que no es de la iglesia empieza a tratar de cortejarla y ella se siente bien porque la iglesia no tiene pretendientes, pero alguien de fuera la pretende y todo, la chica se siente bien, sabe que está mal. Y entonces después de un tiempo ya se hace novia. Y ahora su oración es, Señor, qué bueno que me diste este novio, bendícelo por favor. Cuando era la inversa, primero debió haber pedido que Dios le diera un novio, de acuerdo a su voluntad, y ahora dice, no, de acuerdo a la mía, por favor bendícelo, ¿no? Entonces me parece que la oración intercesora nos dice que no es así. La oración intercesora es, tengo a 3 vecinos, 4 vecinos, que yo sé que necesitan escuchar la palabra, orar por esos vecinos y orar incesantemente por ellos. La oración intercesora tiene varias características. En primer lugar, tiende hacia afuera. Tiende hacia afuera. La oración intercesora no tiene que ver con mi persona, tiene que ver con otras personas. Y eso me parece que es una de las partes importantes que debiésemos recordar. Correcto. Yo creo, pastor, que el propósito final de una oración intercesora debe ser por la salvación de esas personas, ¿no? Tal vez oremos por la salud, pero que la salud o la enfermedad que está pasando esa persona la lleve a los pies de Cristo Jesús. Amén. Si esa persona está pasando por una situación difícil, que esa situación difícil la lleve a los pies de Cristo Jesús. Porque ese es el ejemplo de Daniel también, ¿no? Correcto. Daniel 9:19, y al final de la oración dice, escucha, Señor, Señor, perdona, atiende, Señor, y obra. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Primero, Daniel ya no iba a gozar de la restauración. Daniel ya no regresó a Jerusalén, ¿no? Pero está pidiendo que se haga por los otros, para el beneficio de todos los demás. Porque al final de cuentas es el pueblo de Dios. Así es. Y ahora él en su oración dice que esa situación la están pasando por los pecados que ellos cometieron. Y ahora dice, perdona, Señor. ¿Sí? El final de todo es, perdona y sálvanos. Y yo creo que ese es el final de una oración, el propósito final de una oración intercesora. ¿Para qué queremos que esa persona se alivie de una enfermedad si se va a morir eternamente? Correcto. ¿No? ¿Para qué queremos que esa persona salga de su problema si no va a aceptar a Cristo Jesús y se va a perder? Amén. El propósito final de una oración intercesora es que esas personas enfermas acepten a Jesús, o esas personas que tienen algún problema acepten a Cristo Jesús. Y hay que orar intercediendo por esas personas. Qué buen punto, pastor, definitivamente, qué buen punto. Sí, y junto con esto, la oración intercesora también es persistente. A veces oramos una sola vez por una persona, y cuando oramos esa sola vez, como pensamos que la respuesta no vino, a veces quizá lo hacemos no conscientemente, pero inconscientemente decimos, bueno, Señor, no me escuchaste, ya no voy a orar por eso, ahora voy a orar por otra. ¿No? La oración, así como es persistente, no es la oración por nosotros mismos, la oración por otros es igualmente persistente, o debe ser igualmente persistente. ¿Cuántas veces oramos por la persona que sabemos que necesita al Señor? No una vez, debemos orar una vez, otra vez, tantas veces como sea posible, y al final veremos que Dios puede tocar ese corazón también. Por eso es que la oración intercesora también es
es persistente. Y esto no se debe a que Dios no nos escuche, sino a que nosotros somos tan frágiles que tenemos que aprender que la persistencia es una de las cosas muy especiales. Y también tenemos que aprender que la oración, esa oración intercesora, también es corporativa. Debiésemos hacerla en la iglesia. Yo me acuerdo que hace años, cuando recién entré a la iglesia sabía los problemas que casi todos los miembros padecían o padecíamos. Y a veces levantamos la mano sin ningún temor, diciendo, ¿saben qué? Tengo problemas porque me han pedido que vaya a una clase el sábado. ¿Saben qué? Quisiera que oraran por mi familia. Un matrimonio, un hijo. Pero hoy como que no le damos la importancia. Y la oración sigue siendo tan importante, pero tenemos que persistir en ella para poder pedir por las otras personas que nos están rodeando, ¿no? Y qué fabuloso, pastor, aquellas iglesias que todavía tienen la buena práctica de iniciar el sábado con un bando de oración, pastor. Así. Hay algunas iglesias que lo hacen tan atractivo, Sí. tan lindo, que uno de los mejores momentos del sábado es iniciarlo con esos poderosos bandos de oración. Ojalá que sea una práctica que no se acabe. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esa interesante lección. No se vayan. Bien, estamos de vuelta y hemos llegado prácticamente a la tercera y última parte de este maravilloso repaso, que es el discipulado y la oración, lección número 3. Estamos llegando a la tercera parte, que se titula Una sincera preocupación por otros. Y hay una parte aquí en el día miércoles, la última parte, Pastor Isidro, que dice: a la gente le importa poco lo que sepas hasta que sepa cuánto te interesas en ellos. En realidad, pastor, lo que la lección nos está enfatizando es que tengamos una genuina preocupación por otros. Desde luego, esto se pudo notar en la vida de los primeros discípulos, dice la lección del día jueves, ¿no? Porque ellos imitaron a Jesús y tenían una preocupación muy, pero muy sincera por las personas que les rodeaban. No tan solo en Jerusalén, donde nosotros leemos en 2 Corintios capítulo 8 y 9, cuando se hace la famosa colecta que Pablo está promoviendo, es para los que están en Jerusalén. Hay una sincera compasión de los habitantes de aquella región, y justamente Pablo le dice: ¿saben qué? Hagan esa colecta, yo voy a llegar y yo me la llevo para los santos que lo necesitan. Hay una preocupación bien importante. El Señor Jesucristo tuvo una preocupación bien grande por las personas. A veces no tenía necesidad de pasar por la zona, pero pasaba por la zona porque sabía que ahí se iba a encontrar con alguien, ¿no? Tenía tal preocupación por las personas que en una ocasión, dice las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Pablo quería ir a una zona y Dios le dijo: no vas para allá. El Espíritu Santo vino: no vas para allá. Bueno, entonces voy para acá. Y el Espíritu Santo le dijo: no vas para allá. Y viene en visión un varón macedónico que ahora le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahora dice: con razón Dios me prohibió que no fuera para allá ni para acá. Yo puedo tener ciertos planes, pero la preocupación de Dios por las personas me va a enviar a donde están esas personas que realmente necesitan el Evangelio, ¿no? Como decía el pastor Abraham hace un momento muy atinadamente, debemos orar por esas personas, preocuparnos por ellas, pero específicamente en su salvación. Así es, sí, es en la salvación, ¿no? Correcto. Sí. Ahora, los discípulos, como hemos visto en las dos lecciones anteriores, Jesús utilizaba las Escrituras, ellos lo hicieron. El Señor Jesús usó las parábolas y ellos también lo usaron. Y esto en cuanto a la compasión también, el orar por los demás también, ¿no? Aprendieron bien, gracias a Dios. La compasión se duplicó. Están imitando la compasión que vieron en Cristo Jesús. ¿Qué es la compasión? Dice la lección, es aliviar la angustia humana. Ese sincero deseo de nosotros por aliviar la angustia humana es compasión. Ahora, a mí se me hace muy abarcante eso de aliviar la angustia humana, cuando apenas damos una despensa o damos algo o oramos por esa persona. Es que no lo vamos a hacer nosotros.
A esa persona la estamos poniendo en las manos de aquel que puede suplir toda sus angustia humana. necesidades, claro. Sin embargo, nosotros participamos en eso, ¿no? ¿Qué hacía Jesús? La compasión de Jesús, ¿cómo se demostraba? Bueno, Él estaba activamente involucrado en la vida de las personas, es decir, las conocía, ¿sí? Se interesaba en ellas, pasaba tiempo con ellas, conocía dónde vivían, qué hacían, qué necesidades tenían. Esas actividades que el Señor Jesús hacía, las debemos hacer nosotros. Cenaba con ellos, como Cenaba con ellos, ¿no? O sea, Él conocía las necesidades de los demás. Y cuando Él veía esas necesidades, pues Él deseaba apasionadamente el bien de esas personas, que no sufrieran. Esa actitud, esa compasión debiera existir en nosotros. Así como se duplicó en la vida de los discípulos, se debe duplicar también en nuestras vidas. El ministerio de la bondad debe estar activo en la iglesia. Tú mencionabas el asunto de la despensa, pastor, a veces una muda de ropa, un plato de comida. Pastor, pero a veces eso es justamente lo que abre el camino. ¿Así? A veces queremos llegar primeramente hablándoles del sábado, pastor, y está bien. Pero cuando llegas con una despensa primero, con una genuina preocupación humana, esa es la puerta que se abre para entonces hablar de las otras verdades. Sí, el suplir las necesidades de las personas es una de las primeras cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿no? Normalmente llegaba, sanaba a las personas y después era que les predicaba el Evangelio, porque una persona enferma, una persona con sufrimiento, con dolor, a veces no quiere escuchar. Correcto, con hambre. ¿Verdad? Con hambre, pero cuando se le suple la necesidad, después la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me ayudó? ¿Qué hice para merecer? Y entonces se da cuenta que no merecía la ayuda, porque a veces no merecemos nada de lo que recibimos, aun cuando otras personas vengan y nos lo den. Y de pronto uno dice, ¿y por qué me lo dio? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Y entonces esa compasión es lo que hace que las personas de pronto digan, yo quiero ser como esa persona. En la parábola del buen samaritano, que es una de las que vimos en la lección anterior, está mostrada la compasión que Dios desea que tengamos y que Jesús deseaba que tuviera sus oyentes, ¿no? El sacerdote no la tuvo, y eso que era también judío, y era judío el que estaba ahí al lado del camino. El levita no la tuvo, y eso que también era judío el que estaba al lado del camino. El samaritano. La mujer samaritana, para hablar del trato de samaritanos y los judíos, dice, pero los samaritanos y los judíos no nos llevamos, dice la misma mujer samaritana, ¿no? Ahí en San Juan capítulo 4, no nos llevamos. Marca la división. Eso era el asunto. Y entonces cuando pasa este samaritano, ve al que está tirado, lo ve que es judío. Pero la pregunta es, ¿vio que era judío? Vio que tenía una necesidad. Vio que era una persona que tenía una necesidad. Y él podía suplir la necesidad. Y ahora la suple. Eso es lo que justamente dice la lección. Nosotros tenemos que tener esa sincera preocupación por otras personas. Y cuando tenemos esa preocupación sincera, entonces debemos realmente compadecernos por las personas. Y ahora tenemos que tratar de suplir las necesidades de las personas. Antes de que siga, pastor, estoy imaginando esto. ¿Qué iba a creer de lo que le dijera el sacerdote, el levita o el samaritano, el hombre que estaba ahí tirado? ¿Qué iba a creer del sacerdote si un día lo veía predicando o veía al levita ahí? ¿Sí? Pero sí, iba a creer a lo que le dijera el samaritano. Claro, amor en acción. Porque si hubiera visto al sacerdote ahí predicando de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo creo que el hombre que estaba ahí tirado se hubiera reído como nosotros nos reímos ahorita. Oye, ese hipócrita que hace ahí, ¿no? Cuando hubiera visto a levita sirviendo en el templo, llevando las cosas, ¿y qué está haciendo ahí si yo estuve allá? Y sin embargo, aunque hubiera visto al samaritano, hubiera visto que era una raza despreciada por ellos mismos, hubiera tenido que decir, hay más compasión en los que no son israelitas en ocasiones que en los mismos israelitas, ¿no? Por eso la lección de esta semana es muy interesante. Y eso fue lo que hicieron los discípulos, los que siguieron a los discípulos y la iglesia del segundo siglo, ¿no? Y la iglesia del tercer siglo. Correcto. Alguien dijo que hay que ayudar, por así decirlo, ayudarle a Dios a contestar nuestras oraciones. Si le decimos al Señor, le pedimos por alguien que necesita comida
y ya. No, nosotros debemos movernos para que esa persona tenga una despensa. Es decir, oración, pero en la oración no inmediatamente Dios le va a enviar. Tú puedes llevarle, tú puedes ser el instrumento, el vehículo para llevar esas bendiciones a esa persona. El apóstol Santiago dicen, no le digas a tu prójimo nada más, ¿tienes frío? Oh, pues vete a tu casa y caliéntate. No, quítate el suéter y dáselo, ¿no? Es decir, no solo debemos de orar, que es una cosa importantísima, ya dijimos, y una oración intercesora, pero también podemos ser elementos nosotros para responder a esas oraciones. Oración y acción. Oración y acción, sí, oración y compasión. Sí, es que la oración intercesora, sin que nosotros hagamos la parte, no funciona. La iglesia del segundo siglo, sobre todo cuando estaba siendo perseguida y entonces estaba siendo difamada porque las autoridades difamaban y los mismos habitantes difamaban a veces lo que hacían los cristianos. Por ejemplo, los cristianos tomaban la cena del Señor y ya que ellos inventaban que comían a los niños y que eran antropófagos los cristianos, etc. Y sin embargo, los grandes escritores del segundo siglo y tercer siglo simple y sencillamente decían, a ver, espérense, ustedes nos acusan a nosotros de que somos personas inhumanas, pero fíjense bien, ustedes, y refiriéndose al imperio, decían, miren, ustedes a los recién nacidos a veces los arrojan al Tíber, y eso era lo que hacían, los arrojaban ahí al Tíber, o algunos niños pequeños que no querían los arrojaban ahí, y las bondadosas hermanas cristianas tomaban a veces esos niños recién nacidos, esos niños pequeñitos, los traían, los alimentaban, los ayudaban, y entonces decían los apologistas cristianos, ¿cómo ustedes nos acusan de inhumanos? Cuando los inhumanos son ustedes al despreciar la vida humana. Nosotros, por el contrario, nos compadecemos de todos ellos. Bueno, ese era el gran argumento. Y justamente la compasión sigue siendo una de las cosas que nosotros debiésemos tener por las personas. Ya hemos visto nosotros, tenemos que vincularnos con Dios, tenemos que interceder por las personas, pero tenemos que ir a donde están las personas. Imaginémonos, estamos orando por Juan, para que Juan, que es mi vecino, se convierta y Juan entienda al Señor y estoy orando por Juan, pero nunca le llevo una revista a Juan, nunca le llevo un libro a Juan, nunca le llevo una Biblia a Juan. Una invitación a la campaña. Una invitación a la campaña, Juan. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se va a contestar mi oración? Pues tenemos que hacer la parte, como el pastor Abraham hace un ratito decía, tenemos que hacer esa parte. Por eso es que la última parte, esa sincera preocupación, diríamos, de esta lección, es la parte práctica. Dice, está bien, estás orando por tu familiar, estás orando por tu mamá que no es adventista, por tu papá que no es adventista, por tu hermano que no es adventista, por cualquier familiar adventista que tengas, tú estás orando por él. O sí, pero ¿qué tienes que hacer? Llevarle una revista, llevarle un libro, llevarle una invitación, porque si no, ¿cómo quieres que se conteste tu oración? Y es que además, pastor, yo puedo orar por un amigo para que se convierta, pero no necesariamente el que llore toda la vida por él, tampoco significará que él será salvo. Así es, así. Hemos llegado lamentablemente al final de nuestro repaso de la lección. Ha sido un repaso muy, muy edificante, muy, muy hermoso. Y queremos despedirnos con algunas palabras finales de todos los que conformamos este panel. Pastor Isidro. Pues en primer lugar, hermano querido, recuerda que la oración sigue siendo el ancla para la vida cristiana. Practícala, y sobre todo la oración intercesora. Y cuando ores por una persona, llévale una revista, llévale algún libro para que conozca el Evangelio y haga decisiones para vida eterna también. Amén. Gracias, Pastor Abraham. Pastor, yo creo que podemos dar rapidito 3 cositas que podemos hacer prácticas en la iglesia para orar por los demás. Una es la reunión de los líderes de los centros de luz, que lleven todos los nombres de las personas interesadas y que se oren por ellos. En la escuela sabática, antes de dar la lección de escuela sabática y en la clase, orar por las necesidades y por las personas visitas que están ahí en la clase. Y a la hora del culto divino,
en las urnas ponemos tarjetas con nombres de muchas personas, orar también por ello. Yo creo que si oramos, oramos y oramos, Dios va a hacer maravillas también. Claro que sí, pastor. Hermano, orar ya dijimos que es algo muy importante que tenemos que practicar. Si quieres que tu oración realmente sea eficaz, bueno, mantén una vida de oración. ¿Quieres que tu oración pase a un segundo nivel? Intercede por otros. Pero si quieres que tu oración realmente trasciende fronteras, ora, intercede por otros, pero entonces que de Dios te use como un instrumento para bendecir a esas personas y que realmente puedan encontrar la salvación en Cristo Jesús. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.